Muchas gracias por acompañarnos, estar una vez más en la sintonía de Hora Noticias en este día lunes 19 de octubre del año 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Es un placer reencontrarme con todos ustedes después de 2 días de Franco de la semana pasada, los 2 primeros días de Franco que hemos tenido desde que empezamos este año alocado, inolvidable, pero no justamente por lo destacable. Año 2020. Realmente va a ser un año francamente inolvidable, pero infelizmente inolvidable. Seguimos todos aquí. Aquí estamos en Radio Austral preparados para traerles otro boletín de noticias. En este momento estamos en la ciudad de Darwin, en el territorio del norte, allá en la parte bien de arriba de Australia, por algo le dicen al top end. Y mire, le quiero contar unas cosas contadas, noticias que le vamos a contar. Tenemos muchísima información para compartir, pero muchas veces las experiencias y observaciones directas oculares cuentan más la historia que los grandes titulares. Usted no sabe la impresión que me causó antes de tomarme el vuelo para aquí la semana pasada. Llegué al aeropuerto de Sydney, que es el aeropuerto más tráfico del país, más ocupado. Usted sabe, cuando llega al aeropuerto a veces le cuesta a uno estacionar el auto, no en el estacionamiento, sino para descargar las valijas, porque no hay lugar. Bueno, mi auto era el único. No había nadie más. Llegué al aeropuerto, estaba completamente vacío, había 3 vuelos. Fui a la compañía Jetstar, que no es para hacer la publicidad, pero fue la que me trajo aquí y pagué yo, no hubo ningún canje. Y era el único vuelo. Pasé por seguridad como si hubiera una guardia de seguridad personal porque no había absolutamente nadie. El aeropuerto estaba semicerrado, semiabierto, como usted quiera llamarlo. Y lo que me llamó, cuando yo miraba eso, dije, bueno, Australia está paralizada, porque si el aeropuerto de Sydney está completamente sin actividad en un día laboral a media mañana, quiere decir que este país no anda. No anda. Una cosa es lo que uno lee, otra cosa es lo que uno después ve. Paralizado, sin vuelos, nada. Lo que me llamó la atención cuando llegué al territorio del norte, aquí en Darwin, preciosa ciudad, muy lindo clima, todo fenómeno. Aquí el COVID nunca ha existido aparentemente, porque no es que solamente no hay ningún tipo de distanciamiento social, porque vi de afuera porque no quise entrar a pubs donde la gente estaba abarrotada como si nunca nada hubiera pasado, sino que además a todos los restaurantes y cafés que fue, en ningún lugar, pero ni uno, en la ciudad de Darwin, me pidieron mi teléfono, mi nombre. Vio como uno tiene que sacar una foto, que a través del teléfono ingresar los datos en el website del restaurante o del gobierno de New South Wales. Nada. No hay absolutamente ningún tipo de distanciamiento social. No hay ningún tipo de lo que se dice en inglés contact tracing, o para poder rastrear si llegar a haber un contacto. El día que tengan un caso aquí, yo no sé cómo van a hacer, honestamente, para poder rastrear quién estuvo en tal lugar. Es inconcebible. Pero es una observación que les hago, porque mientras por un lado tenemos lo que está pasando, les estoy contando lo que está pasando en el territorio del norte, aquí en Darwin. Por otro lado tenemos la locura en Victoria, donde la calamidad, que creo que se llama Danielle Andrews, sabemos que se llama así, anunció algo insólito. Creo que tuvieron en todo fin de semana 1 o 2 casos, ¿no? Ya ni siquiera tiene importancia la cantidad de casos que tuvieron, pero 2 casos tuvieron ayer en toda Australia. En New South Wales el día anterior hubo 5, pero los cuales 4 era de gente que estaba en hoteles en cuarentena. Tenemos en todo el país 18 personas en los hospitales. ¿Sabe cuánta gente hay en terapia intensiva en toda Australia? En toda, toda. 0, ninguna. No tenemos un solo australiano en terapia intensiva con coronavirus, en todo el país. Creo que la primera vez que ha pasado desde que ha empezado esta era de la locura, de la pandemia, llámelo como usted quiera. Ni siquiera en Victoria, donde en este momento hay solamente 13 personas en el hospital. Pero así todo, es tal la locura de este hombre, que se llama Andrews, que decidió mantener un montón de restricciones impensables por una ciudad que no tiene contagios. Y decidió levantar los 5 kilómetros de restricción
y las 22 horas que uno tenía que permanecer bajo arresto domiciliario en su casa, eso lo levantó en vez de 5 kilómetros, que son 20 o 25, no tiene importancia. Pero al mismo tiempo prohibió la apertura de los negocios. Solamente dejó que los peluqueros y peluqueras podrían abrir sus lugares de trabajo, y todo lo demás lo quedó cerrado. Entonces la gente está que brama, y no solamente la gente, sino los líderes de las principales industrias, el Consejo de Pequeños y Medianos Comerciantes, dice que esto es inconcebible, porque desafía cualquier lógica. ¿Para qué van a dejar que la gente salga 20 o 25 kilómetros de la casa si no tiene a dónde ir, si está todo cerrado? ¿Y qué sentido tiene tener todo cerrado cuando no hay ningún tipo de caso de coronavirus? Es más, en la semana pasada hubo días que hubo más casos en Sydney, que está todo abierto, que en Melbourne, que es donde está todo herméticamente cerrado. O sea, este hombre para mí no está bien de la cabeza, y alguien, por razones que yo no puedo entender, el partido no le toca el hombro y le dice: mira, hasta acá llegaste, flaco, porque esto no va más. Pero, sin embargo, sigue. Yo honestamente no entiendo. El punto tal que se enojó con el ministro federal de Salud, Greg Hunt, que es de la zona de Victoria. En realidad es del estado de Victoria, tiene su distrito en la Mornington Peninsula. Y dijo que el ministro de Salud federal de Australia, que está financiando el desastre que él armó en Melbourne, ha insultado el sacrificio de la gente de Victoria, pidiendo que abran los restaurantes y los pubs y toda la zona y toda la industria que se conoce en inglés con el nombre de hospitality. Eso ocurrió el sábado. El sábado tuvieron un solo caso de coronavirus en toda la ciudad, en todo el estado. O sea, y cuando el señor Greg Hunt se enteró, dijo: bueno, estas son grandes noticias, tenemos que abrir todo, dejémonos de bromar. Y Andrews lo insultó. Honestamente, Australia tendría que estar celebrando la suerte que tienen en no tener ningún caso de coronavirus, porque el resto del mundo es un incendio en este momento, especialmente en Europa. En un ratito le voy a contar qué es ahí. Pero, ¿por qué nos estamos haciendo esto? No lo puedo entender. Queensland sigue herméticamente cerrado para la gente que vive en New South Wales, porque tiene las elecciones el 31 de octubre. También han entrado en un juego verbal con las autoridades federales. Scott Morrison está haciendo campaña en Queensland, o estaba haciendo. Pero las encuestas parece que le dan que Queensland va a ser retenida por el Partido Laborista y Anastasia Palaszczuk. Además, más allá de haber cometido groseros actos de crueldad, no permitiendo a la gente que vaya a los funerales de su madre, su padre, no permitiendo que una mujer se haga atender en el hospital de Brisbane cuando tenía problemas con los mellizos que había dado a luz, perdiendo uno. Es una historia que le contamos en su momento y no vamos a reiterar en detalle ahora. Pero el miedo y la incompetencia y el daño a la economía, usted dirá: bueno, eso se paga al momento de la elección, pero no es así. Acabamos de ver el fin de semana donde en Nueva Zelanda Jacinda Ardern fue reelecta, pero no solamente fue reelecta como primera ministra de Nueva Zelanda, fue reelecta con mayoría propia. Le voy a contar una historia. En 1996 los neozelandeses cambiaron en un acto de insania colectiva. Yo voté en contra. Me dio mucha pena. Yo ejercí mi profesión de abogado y viví en Wellington durante más de una década. O sea, que es un país que conozco. Mire, trabajé más tiempo en Nueva Zelanda que en la Argentina, para ponerlo esto en una perspectiva cabal, pero mucho más tiempo. En Argentina trabajé abogado 1 o 2 años, en Nueva Zelanda más de una década. Acá llevo más de 2. Pero usted fíjese que en 1996 cambia el sistema electoral, un sistema electoral ridículo por el cual ningún partido puede alcanzar una minoría propia. Es el mismo sistema electoral que se utilizó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, para evitar que un partido como los nazis llegaran al poder, los aliados impusieron una constitución por la cual es prácticamente imposible que un partido tenga la mayoría propia. Bueno, Ardern, por primera vez en la historia de Nueva Zelanda, de que se impuso este sistema absurdo, que se llama Mixed Member Proportional Representation, MMP, se conoce en inglés, consiguió la mayoría total y absoluta. Hay 120 escaños en el Parlamento neozelandés, que es unicameral, y ella tiene 64. De manera tal que se quedó con el poder total y absoluto de Nueva Zelanda, cosa que no ocurría nunca, no había ocurrido desde antes de 1996. ¿Y por qué?
porque los neozelandeses estaban felices como Ardern había manejado el COVID. Dice, Ardern, dicen los neozelandeses que son muy, pero muy ingenuos y estoy muy generoso en la calificación, y los conozco bien, compartimos pasaporte. Son muy ingenuos. Dijeron, no, Ardern nos salvó del COVID. Yo creo que en realidad es al revés. El COVID la salvó a Ardern. Porque antes de la pandemia, Ardern estaba en la lona. Le daban pésimo las encuestas. Su gobierno fue económicamente calamitoso. No consiguió cumplir una sola de las promesas que había establecido antes de presentarse como candidata en el 2017, cuando ni ella esperaba ganar, y que tampoco ganó porque entró en una coalición con un partido de centro derecha que se llama New Zealand First, liderado por Winston Peters, que ahora se quedó afuera del gobierno, porque después de haber traicionado a su propia base, ahora la gente lo dejó afuera del gobierno. Y ahora ella se encontró con el poder total y absoluto, porque claro, la gente se le siente agradecida a Ardern que lo salvó del COVID, cuando Nueva Zelanda es una granja. Mire, muchachos, cualquier persona con mediana inteligencia en su tiempo libre pudo haber tomado las medidas que tomó Ardern en relación al COVID. Pero lo que sí hizo Ardern es destruir la economía neozelandesa, porque el Producto Bruto en Australia, gracias a las medidas, a mi opinión, muy exageradas que se tomaron en este país en relación al COVID-19, cayó un 7%. En Nueva Zelanda cayó casi el 13%, casi el doble. Y Nueva Zelanda una de sus principales fuentes de ingresos es el turismo. Bueno, usted fíjese que ahora obviamente no tiene ni un solo turista, ni aunque se les caiga de arriba por error, porque tienen todos los aeropuertos cerrados y tienen unos problemas económicos brutales. Así que usted dirá, bueno, la mentira y la exageración y el miedo después tienen un precio. No. Por eso Anastasia Palaszczuk es candidata firme para ganar las elecciones en Queensland el próximo 31 de octubre. Seguramente va a ver que después de esto va a abrir las fronteras, a las que utilizó, manipuló para poder ganar las elecciones como no tiene otro argumento, como no tiene otra plataforma, porque el estado de Queensland está en una situación calamitosa también desde el punto de vista fiscal, tiene una deuda de más de $100,000 millones, insólito por una provincita, será grande en tamaño, pero son 5 millones de habitantes, es un barrio, mire, es un barrio del conurbano de Buenos Aires. La población total de Queensland es menor que la ciudad de Santiago de Chile. Para poner esto en perspectiva de lo que estamos hablando. Bueno, hizo un desastre con la administración del Estado, pero así todo va a ganar. Porque la gente está sumamente asustada y piensan que realmente lo salvaron. Así que usted fíjese, ¿no? Andrews, un desastre en Victoria, pero sigue siendo popular, a pesar de que los tiene encerrados. Eso ya es... Lo de Andrews es casi psicopatológico. Anastasia Palaszczuk, la economía de Queensland está destruida, la de Melbourne y de Victoria ya no es una economía, es una ruina, ¿no? Y Andrews sigue siendo popular, Anastasia sigue siendo popular, y Gareth Berejiklian, que manejó admirablemente la pandemia. Vivimos en Sydney con total libertad, no tenemos prácticamente ninguna restricción y no tenemos COVID. Está a punto de perder su trabajo porque hizo una mala elección con el amante que tenía. Eso es otra cosa. En tal sentido, miren, estos días que no estuve al aire, me tomé el trabajo para pensar sobre ese tema y pensé, ¿tiene que renunciar o no tiene que renunciar? Digo, ¿cómo va a renunciar a Gareth Berejiklian por una tontería como esta? ¿Cómo vamos a sacar a una premier electa por el pueblo porque el amante de ella aparentemente cometió ilícitos? Ella no está acusada de nada. No hay ni siquiera un cargo menor contra ella. Literalmente nada. Entonces yo creo que sacarla o pedirle que renuncie es pedirle al otro lo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a cumplir. ¿No? Como yo no creo en las Sagradas Escrituras ni nada de eso, pero dicen que nunca hay que tirarla, hay que tener cuidado cuando se tira la primera piedra, o que no vivimos a menos que todos vivimos en casas de cristal. Mire, yo no soy muy aducho de estas aseveraciones y axiomas, o dichos, pero en este caso creo que cabe,
¿no? Entonces Gary Berejiklian está siendo más destacada que ningún otro premio de los otros estados que le estoy nombrando. Y ni le hablo de McGovern en Western Australia, donde tienen todo absolutamente cerrado, ¿no? Ellos son populares y Berejiklian, que hizo todo bien, está con medio pie afuera. ¿Pero sabe por qué? Porque hay un factor importante acá que es la prensa. La gran mayoría de la prensa en Australia tiene preferencia por el Partido Laborista y tiene una inclinación contra la centro-derecha del Partido Liberal. Y por eso le caen como le están cayendo a Berejiklian y le perdonan todo, hasta la calamidad de casi más de 700 muertos al señor Daniel Andrews. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se pueden visitar New South Wales y pueden visitar el Territorio del Norte, donde estamos aquí, aunque no vimos ninguno, para ser muy sincero, muy sincero. Y el problema es que los australianos no podemos ir para allá, no podemos ir a Nueva Zelanda. Y si algún neozelandés viene a Sydney y quiere volver a Nueva Zelanda, cuando vuelva a Nueva Zelanda tiene que hacer 14 días de cuarentena obligatoria. O sea que no va a venir nadie. Y eso fue lo que pasó. El día que se abrió la puerta con Nueva Zelanda, fue el pasado 16 de octubre, el viernes pasado, y usted fíjese que había 3 vuelos programados. Uno se canceló, pues no había suficientes pasajeros. Los otros 2 llegaron con la mitad vacíos. O sea que un desastre. Ni para Oceanas no les sirve. Solamente lo que fuera burbuja con Nueva Zelanda es la repatriación de algunos neozelandeses australianos que estaban allí y que querían volver para acá. Porque nadie va a venir de visita a Sydney o a donde fuese en Australia por 10 días para volver después a Nueva Zelanda y tener que comerse 14 días de cuarentena y tener que pagar uno la cuarentena. Eso es imposible. Pero no solamente pasó eso, fíjese que está la desorganización. Que algunos kiwis llegaron acá y dijeron, bueno, me voy a Melbourne. 14 dijeron, me voy a ver, me tengo parientes ahí. Cuando llegó a Melbourne los arrestaron. En serio se los digo, los arrestaron. Usted me va a decir, ¿cómo los van a arrestar? Si podían venir, sí, pero podían venir a Sydney, pero no a Melbourne. Pero Melbourne no está abierto para los pasajeros internacionales. O sea que entre el gobierno federal y los estados no siquiera pudieron ponerse de acuerdo en cómo, qué podían o no hacer los neozelandeses que vienen de un país donde no hay COVID, aquí en Australia. Entonces muchos llegaron al aeropuerto de Sydney y tomaron un vuelo de conexión para ir a Melbourne. Y aparentemente ahora, en un momento se pensó que eran 14, pero en realidad eran 32. ¿Ah? Y los arrestaron, creo que los mandaron de vuelta, no sé qué pasó, es un cachivache, realmente un mamarracho. Algunos, que no deben leer los diarios, deben vivir en otra galaxia, se fueron a Perth. En Perth en Western Australia no deja entrar a nadie. Si yo quiero ir a Perth y usted quiere ir a Perth, no lo dejan entrar, pero ni haciendo cuarentena. O sea, el tipo que maneja Perth, Mark McGovern, está realmente demente. Pues es una locura lo que está haciendo. Pero no podían ir ahí. Bueno, los pusieron a todos en cuarentena. En fin, un desastre. Por otro lado, el Primer Ministro Scott Morrison, que hace lo que puede realmente en una Australia que está manejada hoy en día por los premiers, tiene gran presión porque no se puede salir de Australia en este momento porque no nos dejan. Cosa que a mí me parece disparatada. Pero el mayor problema es que muchos australianos quieren volver y no los dejan, porque vienen 50 pasajeros por vuelo, porque no hay lugar a la cuarentena o por las miles razones que han dado. Entonces han dicho que van a permitir que pueden entrar 5.000 australianos a través de donde estoy yo ahora, aquí en el Territorio del Norte, en Darwin, a partir del mes próximo, o fin de este mes. Los van a poner en un centro de detención no muy lejos de acá. Yo no quiero ni imaginarme lo que va a ser eso. Mire, yo prefiero que me dejen en una canoa aislado en el medio del Pacífico. Usted no sabe el calor que hace acá. Ayer hacía 36, 35 grados. Y que lo pongan a uno en un centro de detención, por más lindo que fuese, yo creo que va a ser una experiencia singularmente inolvidable para aquellos que tengan que padecerla. Y encima de eso, y no se rían, esto es cierto, los que lleguen por ejemplo, de Gran Bretaña, porque se le va a dar prioridad a la gente que venga de Gran Bretaña, de India y creo que de Sudáfrica y de Irlanda. Pero los que lleguen a Darwin, después, si quieren ir a otros estados, que no es New South Wales, pero póngale Queensland o póngale Western Australia, tienen que hacer cuarentena de vuelta.
O sea, los ponen en cuarentena y los testean 738.422 veces para ver si tienen COVID o no. Les da negativo, lo dejan salir y tienen que ir a Western Australia o Queensland y los ponen de vuelta en cuarentena. ¿Ustedes se dan cuenta que yo les digo que esto es demencial y que no tiene ningún sentido? No les estoy faltando la verdad, ni estoy exagerando. Se lo cuento con una sonrisa, porque casi parece una película de Peter Sellers. O ni en una comedia inventada por Woody Allen se puede ver semejante absurdo, pero es lo que está pasando. Hacemos una pequeña pausa y nos metemos en temas aún más serios. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Mientras nosotros estamos metidos en nuestros propios enredos intranacionales en Australia, donde felizmente vivimos sin COVID y vivimos muy bien, más allá del estado de Victoria, que ya explicamos antes, es una paradoja calamitosa. En Europa la situación es dramática. Los contagios de coronavirus se multiplican en toda Europa, especialmente en los países más poblados como Italia, Francia, Alemania, también en Gran Bretaña, que están marcando máximos de infectados en 24 horas desde el inicio de la pandemia. Este sábado, Alemania volvió a batir su récord por tercer día consecutivo con 7.830 casos, casi 500 más que el viernes. Con todo, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania expresó durante el fin de semana la disposición de Alemania a volver a recibir a pacientes de coronavirus de otros países de la Unión Europea ante el creciente número de casos, porque tienen mejores sistemas de atención médica, porque muchas capacidades en los países europeos están colapsando. En Gran Bretaña, en el noroeste de Gran Bretaña, que es donde está Manchester, Liverpool, por ejemplo, Leeds, toda esa zona, los hospitales están al 90% de capacidad y se están instalando hospitales de emergencia, porque si bien en Australia no tenemos un solo caso de ninguna persona en terapia intensiva, allí no tienen más camas para poner gente en terapia intensiva. Francia, las últimas 24 horas, tuvo 32.400 casos, a punto tal que impuso el toque de queda en París y 8 grandes áreas metropolitanas, y lo han hecho cada vez más estricto y va a empeorar desde las 9 de la noche. Así que en Italia ya tienen casi 11.000 casos en un solo día, y en este momento Europa concentra ya un tercio de los contagios diarios en todo el mundo, que ya hoy ha superado por primera vez los 400.000 afectados en 24 horas en países como la República Checa, que es una calamidad también, Austria, Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovenia, Ucrania. En España, el gobierno vasco anunció también el fin de semana nuevas medidas para intentar frenar el virus. Las reuniones sociales quedaron restringidas a un máximo de 6 personas. Se decreta el cierre de la hostelería a la medianoche y de parques infantiles. O sea, realmente gravísimos problemas. En Latinoamérica, no hace falta que les diga lo mal que la cosa viene. Usted fíjese que Argentina ya ha pasado los 26.000 muertos y ya tiene casi 1 millón de casos, 980.000 casos comprobados, aunque testean prácticamente a nadie. 52.000 personas por millón de habitantes, nosotros en Australia testeamos a 6 veces más. En Colombia ya han superado los 28.000 muertos, en Perú los 33.000 muertos. Lo que llama la atención es en los últimos días o semanas es el caso argentino, porque la cantidad de muertos se ha aumentado de forma exponencial. Chile lleva 13.000 muertos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el presidente Alberto Fernández decía que qué desastre Chile, lo bien que estaban los argentinos? Hace 5 o 6 meses decía eso. Bueno, hoy en este momento Argentina tiene el doble de muertos que tiene Chile. Ecuador tiene 12.000 muertos, Bolivia 8.000. Y usted fíjese que en las últimas 24 horas Argentina registró 13.500 casos, Brasil 22.800, Colombia 7.000, y así le puedo seguir contando. O sea, la situación es dramática y ¿cuál es la única esperanza? La única esperanza
Y buena noticia tengo para contarles es que el sistema de salud de Gran Bretaña está preparando la introducción de una vacuna contra el coronavirus inmediatamente después de la Navidad. Es la famosa vacuna de Oxford con el laboratorio AstraZeneca. Y que los testeos ya han empezado y que han demostrado que pueden cortar las infecciones y salvar vidas. Eso lo dice el número 2 del sistema de salud de Gran Bretaña, que tiene su nombre, es el NHS o National Health Service. Dijo que están en el estado 3 del testeo de la vacuna de Oxford y que están considerando lanzarla en el mes de diciembre. Y hay miles de personas que trabajan para el sistema de sanidad de Gran Bretaña que están siendo entrenadas para administrar la vacuna antes de fin de año. El gobierno también modificó la ley, el gobierno de Gran Bretaña, para expandir el número de profesionales de la salud que puede inocular al público. Esas regulaciones van a permitir... Les cuento esto a Gran Bretaña porque en Australia seguramente va a pasar lo mismo. Estas regulaciones van a permitir que los farmacéuticos, los dentistas y los paramédicos, los midwives, las parteras, puedan administrar esta vacuna. Dijo, no estamos a años luz de conseguirla. No es una sugerencia totalmente irrealista decir que podemos tener la vacuna lista inmediatamente después de Navidad. Eso tendría un enorme impacto en las admisiones hospitalarias y la cantidad de muertos. Las primeras vacunas se las van a dar a la gente más vulnerable, a la gente mayor, que es la gente que que está obviamente expuesta a más riesgo y que eso va a llevar algunos meses. La mayoría de la gente al principio no va a ser inoculada. Así que eso es la mejor noticia que le puedo dar en tal sentido, aparte de esta vacuna puedan dar. Yo entiendo que muchos de ustedes dirán, pero para. Escúcheme, amigo Ezequiel, yo no voy a ponerle brazo a esta vacuna, porque ¿cuánto tiempo estuvieron en testearla? Primero que se la den nosotros, porque después de todo yo tengo 35 años, o 40, o 52, o 28, y me van a decir, si me agarra COVID a mí no me pasa nada. ¿Qué me vienen? Entonces, me voy a dar una vacuna por un virus que no afecta al 99% de la gente, y a la gente de mi edad prácticamente no le hace mal a nadie, y me voy a dar una vacuna que a lo mejor me hace mal, cuando si me agarro la enfermedad no me va a pasar nada. Entonces yo creo que va a haber mucha reticencia en un principio por parte de la gente en dejarse inocular. Va a dejar que pasen algunos meses. Yo sigo creyendo en que los gobernantes de países responsables como Gran Bretaña, Australia, Alemania, Estados Unidos y demás no van a hacer que una vacuna circule sin que haya testeos previos. Aunque le declaro una cosa. Esto es la letra chiquita. Me tomé el trabajo de leer. Los laboratorios farmacéuticos que están preparando esta vacuna le han pedido al Parlamento Europeo, y también lo lograron en Estados Unidos, y creo que acá va a ser lo mismo, acá en Australia, que les den inmunidad por cualquier problema secundario que pueda tener con la vacuna. ¿Qué significa inmunidad? Que si le dan la vacuna a alguien y lo mata o lo deja como lo deja, no pueden hacerle juicio por negligencia criminal o por cualquier otra cosa. Y no descarte que el día que tenga que darse la vacuna usted tenga que firmar un papelito que diga que usted exime de responsabilidad al laboratorio por si la vacuna le hace daño. Pero para eso falta. Todo lo que le puedo decir es que la vacuna está llegando, una vacuna por lo menos. Ojalá que sirva. Mi único temor es que los gobiernos estén tan desesperados, porque realmente en Europa y en Estados Unidos esto no lo pueden controlar más, que realmente apuren la cosa mucho más de lo razonable y de lo sensato. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mucho fútbol en los últimos días. Una sorpresa en España realmente, porque perdió tanto el Real Madrid como el Barcelona. El Real Madrid cayó de local, es una manera de decirlo porque se sigue jugando obviamente sin público, en su pequeño estadio donde juega sus partidos de local, un estadio de entrenamiento que se llama Alfredo Di Stéfano para 6.000 personas nada más, que hacen bien, porque realmente qué sentido tiene jugar en un estadio como el Bernabéu, que está siendo reformado de todas maneras, o en esos enormes estadios donde están jugando los partidos cuando no puede ir nadie. Perdió 1-0 contra el Cádiz, de local. Eso jamás había ocurrido en la historia del fútbol español, y encima el Cádiz le ganó bien.
Cuando Lozano hizo el gol en el minuto 15, ya podía haber hecho 2 o 3 goles. El Real Madrid fue una sombra, muchos jugadores venían de la fecha FIFA, y el partido se jugó en Europa y en las eliminatorias sudamericanas también, pero no es excusa. Y en el otro partido, el Getafe sí mereció en realidad, porque Barcelona venía jugando mejor, le ganó 1-0 con un gol de penal a los 10 minutos del segundo tiempo, un penal realmente bastante dudoso, para serles muy sincero. Messi había puesto un tiro en el palo, antes Griezmann sigue jugando horrible para el Barcelona, se perdió un gol solo frente al arquero, todavía están buscando la pelota en algún barrio de Madrid, porque Getafe no se llama Madrid, pero queda Madrid, el estadio del club. Y el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Celta de Vigo. Usted fíjese, eso le ganó en Vigo, allá bien en el norte de España. Pero usted fíjese una cosa, Suárez metió un gol. A Suárez lo echaron del Barcelona. Y va y mete un gol para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y gana el partido. Se quedaron con Griezmann y no le puede hacer un gol ni el arco iris. Antes le echaban la culpa que Messi no da la pelota, pero algo pasa con Griezmann en el Barcelona. Por otro lado, en la Premier League, el Chelsea y el Southampton empataron 3 goles por bando. Se lo empataron al Chelsea en el último minuto. Realmente me dio mucha pena porque el partido lo tenían ganado. En el Chelsea convirtió sus 2 primeros goles un gran jugador alemán, que se llama Timo Werner, que viene del Borussia Dortmund, había puesto al equipo arriba 2-0. Ya parecía que era el final, pero no, se lo empataron al final. El Manchester City le ganó 1-0 al Arsenal, jugando bastante mejor. El Manchester United se recuperó después de la goleada del otro día contra el Tottenham Hotspur, ganó 4-1 de visitante frente al Newcastle. Y el Liverpool y el Everton empataron 2-2 en el partido más destacado de la jornada, porque el Everton iba y está primero en realidad. Y el Liverpool obviamente tenía que recuperarse de los 7 goles que había recibido frente al Aston Villa. Y sin embargo, el Everton rejuvenecido, conducido por Carlo Ancelotti, perdón, y dirigido dentro de la cancha por el gran jugador colombiano James Rodríguez, que después de haber padecido una temporada donde no lo tuvieron en cuenta el Real Madrid, el equipo está jugando muy bien, está primero en la Premier League, y empataron 2-2, y el James sigue jugando muy bien. El primer gol del Everton fue un córner al que prácticamente se la puso con en la mano para que convirtiera el Everton. El Liverpool pudo haberle ganado el partido y convirtió un tercer gol en el tiempo de añadido, pero el VAR lo anuló por un offside que solamente lo pueden ver con un microscopio. Pero esa es la verdad. Está primero el Everton con 13, segundo el Liverpool con 10, Aston Villa con 9, Aston Villa con 9, igual que el Leicester, igual que el Arsenal, aunque el Leicester tiene un partido menos. Las eliminatorias sudamericanas ya pasaron, no estuvimos en el aire para contar los resultados, sino vamos a hacerlo ahora en detalle, porque ya es casi historia vieja. Un triunfo argentino resonante, no ganaba en La Paz desde el año 2005, consiguió ganar 2-1 con un gol de Joaquín Correa cuando faltaba pero muy poquito, había empezado ganando Bolivia. Un triunfo de Argentina no fue gran cosa, en La Paz no se debe jugar al fútbol, pero ganó y son 3 puntos muy importantes para el equipo de Scaloni, que ganó los 2 partidos sin brillar, porque le ganó Ecuador 1-0 y después le ganó Bolivia. No quiero ahondar demasiado, me imagino el dolor de los uruguayos después de los 4 goles que tuvieron que padecer y digerir en la altura de Quito. El partido terminó 4-2, pero eso es mentira en realidad. Cuando faltaban 6 minutos para terminar el partido, iban 4-0 abajo y era baile, ¿no? Claro, después a Uruguay le anularon un gol por el VAR cuando el partido estaba 1-0 abajo. También a Ecuador le anularon otro gol por el VAR, pero no se puede de ninguna manera dudar que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, el ex técnico de Boca argentino, realmente consiguió un triunfo pero muy importante. Perú, no quiero decir demasiado, nuestros muchachos peruanos recibieron 4 goles en casa frente a Brasil, con alguna ayuda del árbitro recibieron algunos de los penales que convirtió Neymar, que hizo 3 goles, 2 de penal. Paraguay le ganó 1-0 a Venezuela en el otro partido. Y en el partido final
Chile y Colombia empataron en Santiago de Chile 2-2. No quiero decir nada de ese partido, porque después de que dije que para mí el partido que perdieron en la cancha en el Centenario de Montevideo, fue legítimo y que Uruguay no es que me haya merecido ganar, sino que el penal que no le concedieron a Chile estuvo bien anulado o no concedido por el VAR, me llegaron tantos mensajes de tantos muchachos chilenos diciéndome que yo hago periodismo con la camiseta puesta como si yo además fuera uruguayo, cuando no lo soy. Además, que no voy a decir más nada. Empataron 2-2 y el comentario esta vez se los dejo a ustedes. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Sical Trampers. Hasta mañana.